El presidente Barack Obama nació el 4 de agosto de 1961 en Honolulu, Hawái, lugar donde se habían conocido su padre y su esposa, y bueno, su madre. Su padre se llamaba Barack Hussein Obama y su esposa era Shirley Anna Dunham. Ella era de nacionalidad irlandesa. Nació en Kansas. Eh, Barack Obama tenía apenas 2 años cuando su padre abandonó a su familia para obtener una beca de estudios en Harvard, una beca económica. Eh, Después se fue a Kenia a trabajar para el gobierno del país africano. Su madre, creció en un poblado de Kansas y fue empleada durante la guerra, en una fábrica de bombas. Después de sufrir el abandono de su esposo o el padre Barack Obama, se casó con un administrador de petróleo indonesio también, y Barack a los 6 años se fue a vivir a Yakarta. Fue ahí donde pues asistió a la escuela católica cuando todo estaba rodeado de musulmanes, la mayor parte del país era musulmanes. Este, Después de instalarse en Indonesia y vivir ahí por un tiempo, se fueron a Nueva York, donde Barack Obama acabó sus estudios en la Universidad de Columbia en 1983, Columbia ahí se pronuncia. En 1985 se instaló en Chicago, donde fiel a las enseñanzas de su madre, lo que su madre le enseñó, sus valores y cosas así, se preocupó por la sociedad en la ciudad. Instaló un despacho de abogados y colaboró con la iglesia de la comunidad donde él estaba, donde se instaló, para hacer programas de mejoras de vivienda, para disminuir los índices de pobreza, podría decirse, y también de criminalidad. A principios de la década de los 90 estudió leyes en Harvard, donde consiguió el logro de ser el primer afroamericano en presidir la prestigiosa revista de derecho Harvard Law Review, el cual el autor era bestsellers. En 1988 una editorial le ofreció publicar sus memorias y Obama regresó a su país natal, a Kenia, para buscar sus raíces. Como resultado surgió su autobiografía titulada Sueños de mi padre en 1995, en la que Barack Obama admite haber consumido en algún momento de su vida marihuana y cocaína. En 2006 publicó su segundo libro, La audacia de la esperanza, en el que propone superar las divisiones raciales, religiosas o políticas para enfrentar problemas concretamente. eh, sí, los problemas concretamente. Ambos libros se convirtieron en éxitos de librerías, de bibliotecas, y a pesar de que no faltaban las ofertas de los mejores bufetes de abogados en el país, prefirió él impartir clases de derecho civil y derecho constitucional. Presidencial de Barack Obama. El 10 de febrero de 2007, Obama anunció su candidatura para la presidencia de los Estados Unidos frente al viejo edificio del Capitolio Estatal en Springfield, Illinois. La elección de esta ubicación para su anuncio fue simbólica, debido a que fue el lugar donde Abraham Lincoln pronunció su histórico discurso Casa Dividida. A través de su campaña hizo énfasis en los asuntos concernientes a concluir con la guerra de Irak, aumentar la independencia energética, proveer asistencia sanitaria universal, identificando estos temas como sus principales prioridades. La campaña recaudó 58 millones de dólares durante la primera mitad de 2007, de los cuales 16.4 millones provenían de pequeñas donaciones individuales de menos de $200. Los 58 millones de dólares marcaron una cifra récord de recaudación de fondos para una campaña presidencial, 6 meses antes de las elecciones primarias del partido político. En enero de 2008, su campaña estableció otro récord, con la cifra de 36.8 millones de dólares, debido a que fue la cantidad más alta que se ha recolectado en un mes por candidato presidencial en las elecciones demócratas primarias.
El 19 de julio se convirtió en el primer candidato presidencial de un partido mayoritario en rechazar el financiamiento político por su campaña en la contienda general. El 23 de agosto de 2008, Obama, mediante un discurso en Denver y frente a 84.000 partidarios, aceptó la nominación como candidato presidencial de los partidos demócrata y presentó algunos detalles de sus metas políticas. El 4 de noviembre, Barack Obama obtuvo el 79.4% de los votos electorales y se convirtió en el presidente número 44 de los Estados Unidos de América. Después de sus victorias en las elecciones presidenciales, pronunció un discurso en Chicago frente a cientos de miles de sus partidarios. El 4 de noviembre de 2008, Barack Obama venció a John McCain en las elecciones generales con 365 votos electorales, frente a los 173 de McCain, y se convirtió en el primer afroamericano en ser elegido como presidente de los Estados Unidos. En su discurso de victoria, proclamó que el cambio ha llegado a los Estados Unidos, frente a cientos de sus partidarios en el Parque Grand Park de Chicago. Fue miembro fundador de la Junta Directiva de Organización de Desarrollo de Liderazgo Juvenil conocida como Public Allies en 1992. Poco tiempo después de que su esposa Michelle Obama ascendiera al puesto de empresaria ejecutiva de la misma empresa, él se destituyó de su cargo. A principios de 1993 fue integrante de la Junta de Directores de organización filantrópica Woods Fund of Chicago, la cual en 1985 había sido la primera fundación en financiar el proyecto DCP durante los años de 1993 al 2002. Asimismo, prestó sus servicios en la junta directiva de la fundación caritativa Joyce Foundation desde 1994 hasta el 2002 igualmente. También fue integrante de la junta directiva de la fundación Chicago Annenberg Challenge, desempeñándose como presidente fundador y consejo de administración. Su trayectoria comenzó como senador en el estado. Fue elegido para senador en el estado de Illinois en 1996, puesto que ocupó durante un periodo de 8 años. En 2004 se postuló para el Senado de Estados Unidos, convirtiéndose en el quinto legislador afroamericano, el tercero desde la era de Reconstrucción y el primer demócrata. Ganó relevancia en el panorama político durante la Convención Nacional del Partido Demócrata en Boston. En el 2004, cuando estaba en esta convención, pronunció un reconocido discurso en el que instó a cerrar las heridas interraciales abiertas en el país y que le supuso su lanzamiento hacia el estrellato político. Tras anunciar su intención de competir para la candidatura del Partido Demócrata en el año del 2007, varios senadores o personas también de los partidos políticos se molestaron, ya que él, con un tiempo muy corto en estar en el Senado, ya quería competir contra grandes políticos que estaban compitiendo contra esto mismo. En política internacional, finalizó la guerra con Irak, incrementó la presencia de tropas en Afganistán y firmó el tratado START III de control contra armas en Rusia, entre otros. 44º presidente de los Estados Unidos de América. Fue senador por el estado de Illinois el 3 de enero del 2005 hasta su renuncia el 16 de noviembre del 2008. Además, es el quinto legislador afroamericano del Senado de los Estados Unidos, tercero desde la Reconstrucción. También fue el primer candidato afroamericano nominado a la presidencia por el Partido Demócrata y es el primero en ejercer el cargo a la presidencia. Se graduó de la Universidad de Columbia en la prestigiosa Escuela de Derecho de Harvard, donde fue presidente de la revista Harvard Law Review. Posteriormente, trabajó como organizador comunitario y ejerció su carrera como abogado de derechos antes de ser elegido senador de tal estado. Desempeñó esta función desde 1997 hasta el 2004. Fue profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Chicago en 1992 hasta el 2004. En el año 2000 perdió la candidatura electoral por un puesto de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos y tras su fracaso anterior en el 2003 anunció su candidatura al Senado estadounidense. En marzo del 2004 venció las elecciones primarias del Partido Demócrata y en julio del mismo año se pronunció como candidato a la presidencia. Finalmente, resultó elegido por el miembro de senadores en noviembre del 2004
con un 70% de votos a su favor. El 10 de febrero del 2007 anunció su candidatura a la presidencia de los Estados Unidos y el 3 de julio del 2008 se convirtió el candidato del Partido Demócrata. En las elecciones presidenciales del 4 de noviembre del 2008 se convirtió en el presidente electo dispuesto a vencer, tomando posesión de sus funciones como el 44º presidente el 20 de enero del 2009. El 4 de abril del 2011 anunció el inicio a su campaña de presidente a reelección para el 2012 y el 6 de noviembre el 44º presidente de los Estados Unidos se llevó a cabo el 20 de enero del 2009. El tema de ceremonia fue Un nuevo nacimiento de la libertad, conmemorado al segundo centenario de nacimiento de Abraham Lincoln. En los primeros días en su cargo, Obama emitió órdenes ejecutivas y memorandos en contraposición de las políticas del expresidente George W. Bush. En primer lugar, eliminó la prohibición conocida con el nombre de Mexico City. Eliminó la prohibición conocida como el nombre de Mexico City Policy, denominada por los críticos como Global Gag Rule, que estipula que todas las organizaciones no gubernamentales que reciben fondos federales deberían abstenerse de promover o realizar servicios relacionados con el aborto en otros países. Además, suscribió medidas restrictivas a los cabilderos y grupos de presión y exigió a las entidades gubernamentales el cumplimiento de la ley de libertad de información con el fin de fomentar la transparencia de su gobierno. Asimismo, pidió al ejército estadounidense el desarrollo de un plan para retirar las tropas de Irak y la reducción de prácticas de secretismo en los registros presidenciales. También ordenó el cierre de centros de detención de Guantánamo lo más pronto posible, con un plazo máximo hasta mayo del 2010. Y la revisión inmediata de todas las detenciones y procesos contra los procesos retenidos en esta prisión.